Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos al Corral de Comedias de Alcalá de Henares, casa inaugurada en 1602 aquí en la legendaria ciudad de Compluto durante el Imperio Romano, hoy Patrimonio de la Humanidad. Qué alegría hoy en el Día del Teatro, además, celebrarlo con un espectáculo que habla sobre la historia del oficio del teatro también, y un espectáculo que nos permite visitar y recorrer una parte hermosísima del patrimonio literario y teatral de nuestra lengua, que es el patrimonio del siglo de oro y de la tradición oral, los romances de tradición oral. Aquí a mi derecha está Jesús Arbués, director de Viridiana Teatro y director y dramaturgo, adaptador del espectáculo La Hoguera de las Maravillas que acabáis de ver. El elenco se incorporará en breve, están cambiándose después de esta jornada, de este hermoso espectáculo, hermoso e intenso espectáculo. Hoy, por ser el Día del Teatro también, vamos a comenzar con la lectura de un fragmento del mensaje por el Día Mundial del Teatro. Sabéis que cada 27 de marzo una persona del mundo del espectáculo, actrices, actores, directores, escenógrafos del mundo, reciben el encargo de escribir unas palabras por este día, ¿no? Por esta celebración. En este año le ha tocado en suerte a William Dafoe, actor reconocidísimo, actor de cine y de teatro estadounidense. El mensaje por el Día Mundial del Teatro de este año lo tenéis en la puerta, lo hemos puesto en algunas de nuestras vitrinas, y también lo tenéis en internet, en muchísimas plataformas, lo podéis consultar al completo. Es un poco extenso, por tanto vamos a leer solamente, antes de comenzar el diálogo con Jesús, que es lo más atractivo de esta noche seguramente. Vamos a leer los tres últimos párrafos que me han parecido particularmente interesantes. Como actor y creador teatral, sigo creyendo en el poder del teatro, dice William Dafoe. En un mundo que parece volverse más fragmentado, controlador y violento, nuestro desafío como creadores teatrales es evitar la corrupción del teatro como una empresa meramente comercial dedicada al entretenimiento por distracción o como un mero instrumento institucional para conservar tradiciones. En cambio, debemos fomentar su capacidad para conectar a personas, comunidades y culturas, y sobre todo para cuestionar hacia dónde vamos. El gran teatro consiste en desafiar nuestra manera de pensar y en animarnos a imaginar aquello a lo que aspiramos. Somos animales sociales y estamos biológicamente diseñados para relacionarnos con el mundo. Cada órgano sensorial es una puerta de entrada al encuentro, y a través de este encuentro logramos una mayor definición de quiénes somos. A través de la narración, la estética, el lenguaje, el movimiento y la escenografía, el teatro como forma de arte total puede hacernos ver lo que fue, lo que es y lo que nuestro mundo podría ser. Y mucho de estas palabras de William Dafoe lo hemos tenido esta noche en el Corral. Nuestro director artístico, Juan Mayorga, director además de la Fundación Teatro Abadía, que desde hace 21 años gestiona el Corral de Comedias de Alcalá de Henares, dice siempre que acción, emoción, poesía y pensamiento son las palabras, las ideas que queremos a través de la programación de nuestros teatros, de estos teatros, compartir con la comunidad, y mucho de eso ha habido hoy en La Hoguera de las Maravillas. Jesús Arbués, nos gustaría darte la enhorabuena, por supuesto, pero además que nos contaras un poco sobre Viridiana, emblemática compañía con más de 20 años de trayectoria, compañía aragonesa. Aragón además es una región que nos gusta mucho en esta casa. Aquí tenemos a los actores, el elenco. Pedro Endols, Javier García, Jimmy Jiménez, Blanca Lainez, Jaime Ocaña,
Inma, Oliver, le hemos leído, muchas gracias ante todo por vuestro trabajo esta noche. Qué alegría teneros en esta casa 4 veces centenaria, además con las palabras de muchos de los autores que más queremos aquí y que han llenado este espacio a lo largo de los siglos con su presencia. Que hoy venga también Viridiana a arroparnos y a devolvernos la vigencia y la eternidad de estas palabras. Es algo que nos encanta. Hemos leído un fragmento del mensaje por el Día Mundial del Teatro de William Dafoe y estábamos justamente dando la enhorabuena a Jesús, a la compañía, diciendo además que Aragón es una región que ha tenido bastante presencia en esta casa. El año pasado recibimos a Tranvía Teatro, este año hemos recibido al Gato Negro y a Nasu Teatro, y Viridiana pues llega en una fecha tan señalada desde el año pasado cuando llamamos a Jesús, cuando el espectáculo empezó a sonar. Recuerdo que le llamé, hablamos un poco también sobre el Corral de García y dijimos pues queremos hacer todo lo posible para que esta obra adaptada, porque es una obra de una escenografía más grande como quizás nos cuenten, pero la han adaptado al teatro, y lo más importante es que hoy en el Día del Teatro, gracias también a vuestra presencia, la estamos pudiendo disfrutar aquí. Cuéntanos un poco, Jesús, ante todo, Viridiana, qué es, y el Corral de García también, qué es, que tiene alguna relación con la compañía. Bueno, voy a intentar ser breve, luego sí. Todo es así, sí, hay que asumirlo. Viridiana es una cosa que se me ocurrió hace 25 años, cuando yo acabé de estudiar en el Instituto del Teatro de Barcelona, que no todo el teatro tenía que estar en Madrid, Barcelona y alguna cosa en Sevilla, y que en una ciudad pequeña como Huesca se podía crear un centro de producción teatral con una cierta entidad profesional. Milagrosamente estamos aquí, porque yo estaba profundamente equivocado. El teatro fuera de Madrid y Barcelona en este país es muy difícil y cada vez más difícil. Y claro, pues, lo primero que te decían era, pero bueno, pues, vete por lo menos a Zaragoza, ¿no? Y desde esa periferia, desde esa ilusión de vivir en otro sitio y crear en otro sitio, surge Viridiana, y bueno, mal que bien aquí estamos. Y cuando más o menos el proyecto estaba sentado, se me ocurrió como no nos habíamos arruinado en la primera, decidimos, vamos a intentarlo una segunda vez. Y entonces había en mi casa familiar, que es un pueblo que tiene 90 habitantes, yo había trabajado en Francia en un proceso de residencia y me gustó mucho trabajar en residencia. Dije, ¿por qué no creamos un teatro aquí, en medio de la nada? O sea, el pueblo tiene 90 habitantes censados, la densidad de población es la del desierto del Sahara, sin exagerar, o sea, no es el dato objetivamente, es la misma densidad de población de la zona de... Y dijimos, pues vamos a construir un teatro que sea un centro de producción y sea un teatro abierto, y además 2 funciones al mes y un centro de producción teatral, un centro de residencias y tal. Y lo hicimos. El teatro tiene 96 butacas, o sea, 6 más que todos los habitantes del pueblo. O sea, para llenar necesitamos al menos 6 foráneos. Y la verdad que lleva desde el 2019 abierto, y es donde creamos nuestros espectáculos y donde hacemos programación habitualmente. Y misteriosamente también pues hay 80-90 personas que cada 2 fines de semana pagan religiosamente una entrada por ver un espectáculo de teatro en medio de la nada. Claro, vienen el 90% del público de fuera, ¿no? Y bueno, esas son las 2 locuras que son Viridiana y Corral de García, ¿no? He sido breve, Jaime. No. Muy bien. Sobre un espectáculo como La Hoguera de las Maravillas, tenéis un teatro muy variado. La compañía hace teatro contemporáneo, hace teatro también de reivindicación histórica, con figuras históricas, hace también teatro, digamos, de patrimonial. Y este acercamiento al teatro del siglo de oro, sabéis que tenemos también en esta casa un gran amor hacia los entremeses. En el Ambigú podéis disfrutar, quizás lo hicisteis hace un rato,
de la exposición por los 20 años de entremeses de la Abadía en el Corral. A lo largo de este tiempo, desde el director fundador de la Abadía, José Luis Gómez, los entremeses de Cervantes han sido parte fundamental de nuestra armazón como estructura. Llegar a Quiñones de Benavente, a Jerónimo de Cáncer, a Cervantes, esta propuesta, ¿cómo se fue hilando a nivel de dramaturgia? ¿Cómo seleccionaste? ¿Cómo llegamos a este punto? Yo hace 25 años salí del Instituto del Teatro con mucha ilusión y pensando, como dice Gil de Viedma, que me iba a llevar la vida por delante, ¿no?, en el poema. Entonces creía firmemente claro, yo estaba 4 años en Barcelona sin haber tocado el teatro clásico español, entonces yo quería hacer teatro clásico español. Entonces se me ocurrió este espectáculo, empecé a leer, para mí Cervantes es Dios, yo estoy impresionado de estar haciendo esto en Alcalá de Henares. Para mí no hay otro escritor ni de teatro, ni de prosa, ni de nada como Cervantes. Entonces hay 2 entremeses de Cervantes, el primero es el de los habladores, que es atribuido, y luego empecé a hilar, descubrí a Jerónimo Cáncer, que es un entremesista de Barbastro, de un pequeño pueblo al lado de Huesca, que en el barroco era uno de los, y ahora está completamente olvidado, que hace este entremés de los putos, ¿no?, que es tan simple y tan divertido al mismo tiempo. Entonces empecé a hilar el espectáculo desde la Inquisición, me empecé a embolicar mucho con todo el teatro del Siglo de Oro, con lo de las 2 mujeres que habían, esto sí que es muy largo, 2 mujeres que habían tenido compañía, una había sido amante del rey de Francia, la otra se llamaba Bárbara, y todo lo de la mujer vestida de hombre, o sea, es otra cosa del barroco, efectivamente la sacaban vestidas de hombre con el traje apretado y se liaba la merimorena, o sea, todas esas cosas de la dinámica del espectáculo, empecé a leer. La Inquisición evidentemente nunca llamó a cómicos o que se sepa, pero todo lo que se cuenta en el espectáculo sobre el Siglo de Oro me pareció fascinante, ¿no? Me pareció toda esta historia de todo lo que se decía, lo que las mujeres no pudieran hacer teatro, estuvo prohibido durante un pequeño tiempo y efectivamente se volvió a desprohibir, a autorizar porque decían que era peor el remedio que la enfermedad, mientras que los ingleses seguían los hombres haciendo de mujeres, o sea, decían, pues es que van ahí. Entonces se permitió siempre que fuera acompañada del marido, pero claro, esto daba pie a matrimonios falsos, o sea, bueno, todo este lío me encantó. Entonces lo montamos hace 25 años, fue un espectáculo, y entonces yo pensaba que me iba a comer el mundo, y bueno, pues el espectáculo fue bien, pero modestamente bien, o sea, hicimos unas cuantas funciones por toda España y tal. Y Jaime, de ese reparto solo estaba Jaime, y Jaime me insistía cada vez que nos veíamos, oye, ¿y por qué no lo remontamos? ¿Y por qué no lo...? Yo decía, es que me da mucha pereza, porque yo desde entonces nunca había hecho una comedia. Más o menos eso. Lo primero sí, la pereza yo no lo recuerdo. La comedia, yo no había vuelto a hacer una comedia desde hacía... Entonces, hace el año pasado, con el motivo del 25 años, lo remontamos, con Jaime y un equipo nuevo, evidentemente, y eso, pues remontamos, cambiamos algunas cosas que se habían quedado políticamente incorrectas, o sea, los asesinatos de él de repente nos parecían barbaridades, o sea, cosas que en la versión original no habíamos caído, tuvimos que cambiarlas para que no hieran el oído, ¿no? O sea, cosas que de repente están en el texto y hace 25 años no nos dábamos cuenta y de repente pues reformé, cositas, adaptaciones y tal, y cogí a este equipo que claro, que necesitaba un equipo... Este tipo... que hay que aguantarlos, pero tienen que cantar, tienen que actuar, o sea, tienen que hacer muchas cosas, ¿no? Y bueno, yo dentro de que con estos bueyes hay que arar, pero yo estoy contento. Es como buscarme la boca. Bueno, pues eso. Entonces, realmente es volver al principio, ¿no? 25 años después, volver al principio. Y el año pasado terminamos y bueno, ya estamos en gira. Y ya me decías que ya lleváis casi 50 funciones del espectáculo, que lleváis realmente mucho. Elenco, qué felicidad celebrar el Día Mundial del Teatro con una obra que habla sobre las vicisitudes
de un elenco teatral también, ¿no? Contadnos un poco cómo ha sido el viaje de este proyecto, cómo es trabajar con Jesús como director. Contadnos un poco, que nos encantan esos entresijos. Es apasionante. Vosotros contáis cómo es el proyecto y yo cuento cómo estaba. Para empezar, una suerte tener un elenco tan grande ahora mismo. Es como muy complicado que te llamen y que tengas la suerte de que el elenco sea grande, que al final la responsabilidad quizás se reparte un poco, tenemos un ambiente muy jocoso cuando Jesús no está en las funciones, sobre todo. Pero eso principalmente es guay. Como actor, vivir esta experiencia en estos tiempos ya es guay. Sobre la música, si nos queréis decir algo también, hay mucha música en directo, también la función rescata elementos del romancero, de canciones, de la tradición oral también, ¿no? Vosotros tenía que contar, la música en realidad es prácticamente la de la primera versión, que la hizo un actor músico que se llama Quique Lera. Y hay romances populares recogidos por Joaquín Díaz. Curiosamente, el arriero es de Joaquín Díaz, no es el popular, o sea, hay una versión popular y es la de Joaquín Díaz. A mí me gustaba más la de Joaquín Díaz y usamos la de Joaquín Díaz. El arriero, el romance del entremés, que esta sí que es popular, y Camino a la Virgen Pura, que es popular. Para mí fue el hallazgo del espectáculo poder hacer un romance religioso y poder hacer que el romance religioso fuera de cachondeo. Estas cosas que dices, no la encontramos por el camino. O sea, hay tres canciones, las tres canciones de los entremeses sí que son de un autor contemporáneo de Quique, que se las puso a los entremeses. ¿Alguna otra intervención? ¿Algo que queráis comentar? ¿Alguna particularidad? Sí, yo, un poco siguiendo lo que ha dicho Blanca, a mí me parece un lujo en estos momentos poder trabajar en una compañía además con muchas posibilidades y muchos medios y mucho cuidado como hay en Viridiana, que a veces se trabaja muy en precario y bueno, creo que es una compañía que ofrece un trabajo muy cómodo, ¿no? Y eso se agradece mucho. Sí. Y luego también que en estos tiempos es un gusto poder hacer algo que no solo que te lo pases muy bien, que te rías, que lo disfrutes, que hagas disfrutar, porque todos también hacemos otras cosas, a veces pues muy dramáticas, que son maravillosas, pero también es como, se agradece mucho esta cosa de aligerar un poco. Muy bien. Bueno, antes de daros la palabra, cuéntanos un poco también sobre la dinámica interna de la compañía. ¿Cómo hacéis para mantener esta estructura, Jesús? Creemos que el teatro no es solo el arte, sino que sabemos que las compañías independientes a quienes os tratamos de dar todo el apoyo que podemos desde esta casa, no siempre lo pasan bien. Tú mismo has hecho referencia a la situación en Aragón, ¿cómo es? Cuéntanos un poco para saber un poco más sobre cómo una compañía llega a los 25 años y se puede mantener y puede crear de esta manera, y en qué situación lo hace. Pues haciendo muchas cosas, teniendo claro que tú tienes tus espectáculos franquicia, que son los espectáculos donde tú y luego tienes que hacer espectáculos alimenticios muy dignamente, eventos alimenticios muy dignamente, pero tienes que pagar las nóminas de una serie de gente, ¿no? Entonces, yo de lo que has leído el manifiesto también había leído ese trozo y me había parecido, o sea, el teatro, como decía Strindberg, no es una excusa para hacer tiempo antes de ir a cenar. O sea, el teatro es algo más, del teatro tienes que salir conmovido por algo, aunque te hayas reído, aunque hayas llorado, pero es igual. O sea, entonces la idea es siempre hacer algo de lo que no nos tengamos que avergonzar, aunque hagamos Y luego, pues, diversificando mucho, y este equipo es un poco un ejemplo de diversificación incluso de la gente, ¿no? En este equipo hay miembros del equipo fijo de Viridiana, que es Javi. Jimmy también viene un poco de nuestros talleres de teatro, viene
de otro mundo, ¿no? Y está entrando con nosotros a trabajar. Jaime tiene su propia compañía, él trabaja en un tipo de espectáculos de humor y tal, somos amigos hace tiempo y estuvo en el primero y le dije de volver a participar. Blanca también trabaja con nosotros, aunque no está dentro de la estructura de, digamos, a sueldo fijo, sino que está, pero trabaja en bastantes espectáculos y cada vez más. Y más lo mismo. Pedro trabaja con nosotros en un parque temático y ahora se ha incorporado a este espectáculo. Quiero decir que, fijaos que cada uno tiene su historia con nosotros. Nosotros mantenemos un equipo estable de una decena de personas más o menos, y luego a ese equipo estable le vamos sumando gente, pues colaboradores como Jaime, puntualmente en espectáculos, o colaboradores en bolos, o colaboradores que solo están en un espectáculo, que están en 2, que están en 3, que están en 4. Nosotros, como concepto, a veces se puede hacer, a veces no se puede hacer, somos unos antiguos e intentamos trabajar, si estamos a gusto, intentamos trabajar con la misma gente. Hay veces que no se puede, pues porque esa gente está trabajando en otro, pero siempre a mí me gusta tener un equipo y trabajar habitualmente siempre con ese equipo, en la medida de las posibilidades, porque no sé, porque me da confianza, porque los conoces, y luego también por lo que hablábamos, porque para dar unas condiciones buenas de trabajo y una estabilidad a la gente, pues le tienes que dar trabajo. Entonces, si está en 3 espectáculos y le ofreces trabajo en 3, pues probablemente va a tener más estabilidad económica, va a trabajar, porque al fin y al cabo es de lo que se trata, de que la gente tenga tranquilidad para trabajar, ¿no? Después del ensayo no se tenga que ir a poner copas en un bar, o no se vaya porque realmente lo tiene que dejar porque con tu espectáculo no le vale. Y esto a veces es la situación del teatro, y esto sí que es universal en este país, o sea, nacional, en Madrid, en Barcelona, yo me fui de Barcelona porque no soportaba trabajar con actores que por la mañana estaban en un rodaje, al mediodía tenían un curso y por la noche, cuando ya estaban reventados, tenían que ir contigo. Así no se puede, creo que no se puede vivir, pero creo que tampoco se puede trabajar. A mí me gusta la artesanía, me gusta el mimo, bueno, lo habéis visto en el espectáculo, bien o mal, está cuidado, bien o mal, cada frase está dirigida, cada frase está cuidada, cada movimiento. Eso me gusta hacer artesanía, creo que este es un oficio de artesanos, no de artistas, de artesanos. Y eso que decías antes, y con estos bueyes arar, nada de eso, es un elenco maravilloso, Conocemos. un elenco muy solvente para todo lo que hacen, muchos cambios de personaje, cantáis mucho, cantáis muy bien además, tocáis instrumentos, todo lo que en este corral de comedias queda bonito y agradecemos. Es vuestro momento, lo ha sido durante toda la noche, sabéis que el teatro solo lo hacemos porque estáis aquí, pero es el momento de que preguntéis, compartáis. Para Jesús, ¿por qué has elegido las piezas que has elegido, los romances, canciones que has elegido? Qué alegría elegirlos y qué desgracia dejar muchísimos aspirantes fuera. Tampoco lo sé exactamente, pero sí que te voy a decir, Los Habladores me parece que si es de Cervantes, que probablemente es de Cervantes, se anticipa al teatro del absurdo, o sea, ese entremés, es que, dices, esto cómo lo pudo escribir un tipo en esta época, ¿no? Porque es surrealista, o sea, el hablador diciendo, pero que no hemos cambiado prácticamente nada de lo que dice Cervantes, pero es todo lo que dice Blanca y Jaime, son cosas surrealistas. Ese me entusiasmó desde el primer momento. Quería hacer otro de Cervantes, Las Maravillas me parecía como muy visto y me parecía que La Cueva merecía una oportunidad, me hacía mucha gracia. Y luego el de Jerónimo Cáncer, porque de repente me lo encontré y dije, pero este tío que yo no sabía nada, y me hizo gracia porque está en el filo de lo políticamente incorrecto, pero no, para mí no lo pisa, o sea, es decir, para mí y porque tiene ese punto también que es inmediato, que es directo, tiene ese punto. Cervantes es más refinado, por eso era mal entremesista en su época. Jerónimo Cáncer es directo, va a saco, es un entremesista de éxito, ¿no? Va a lo que va al chiste puro y duro. Y luego pues fuimos metiendo para que se entendiera fragmentos de Quiñones de Benavente, fragmentos de Quevedo, por ahí delante, en medio y fuimos quitando y poniendo y haciendo un poco,
yo mismo el otro día me preguntaba Javi, pero lo de Quiñones de Benavente, ¿qué es? Y digo, pues yo creo que lo de Justa Querellas. Es el romance del entremés. Es un romance, el último romance deriva de un entremés de Quiñones. Pues yo ni me acordaba, fíjate tú. Menos mal que todos los derechos de autor ya... ¿Alguna otra intervención? Por favor. ¿Tenéis ayudas públicas como existen en el mundo del cine? Sí. El problema de las ayudas es que salen... problema, lo comentábamos comiendo con el técnico. Hay dos problemas. Que las ayudas no tienen en cuenta muchas veces... Por ejemplo, a nosotros nos dan ayudas por viejos, por antiguos. Pero no nos dan ayudas... Una de las consideraciones, no te dan ayudas si tienes más reparto, por ejemplo. No te dan ayudas si... No son si tienes trabajadores fijos. Las ayudas son un poco... Las bases, en general, son un poco delicadas. O sea, y luego están los tiempos. Tú tienes que hacer las cosas, tú tienes que abrir tu sala, tú tienes que producir, tú tienes que pagar las nóminas en enero, febrero. Y ahora, por ejemplo... Ahora, estamos en abril, casi, hoy hablando con la del Gobierno de Aragón, y me ha dicho, ¡ay, pues hemos sacado todas las ayudas al mismo tiempo, en abril! Este año nos quejaréis que las hemos sacado pronto. Y yo le he dicho, sí, muchas gracias. Un esclavo, como se decía el otro, un esclavo, un esbirro, un siervo, ¿no? Pero claro, coño, es que enero, febrero, marzo, abril... Mayo, que saldrán ahora en abril, luego resolverán, para junio más o menos sabremos cómo podemos producir este año. Claro, yo cada vez que se lo cuentas a un francés, te abre los ojos así y te dice, ¿y cómo hacéis esto? Pues esto como el precio justo, intentando no pasarte, ¿os acordáis de este programa, no? Bueno, me voy a gastar tanto y a ver si luego... Y sí, es muy difícil. No tanto porque no haya tal, sino porque los plazos de la administración no son tus plazos. Eso suponiendo que Vox y el PP se pongan de acuerdo y haya presupuestos. O sea, estamos rogando, por ejemplo, esas cositas, ¿no? O sea, ves en la televisión y ni se han puesto de acuerdo, va a haber, porque si no se ponen de acuerdo y no hay presupuestos, igual no hay ayudas. Cosas así. Esto sí que da para 2 o 3 horas. Solo un poco más. Como sabéis, el mundo nuestro ahora está, nuestra España está muy polarizada, quizá el resto del mundo también. Esas ayudas, ¿os dejan trabajar con libertad o están asociadas a que os manifestéis de alguna determinada manera en este mundo? Vosotros por lo menos. Yo, si te soy sincero, nunca he tenido problemas porque me contraten por lo que haga. De hecho, este espectáculo, la consejera comarcal que es de Vox lo vino a ver y le pareció muy divertido. El único problema que he tenido para que me contraten por eso fue con La Lluvia Amarilla, un pueblo que dijo, es que mi concejal, esto de las cosas de sexo y por ahí, y yo pensé que el técnico, no el concejal, había confundido La Lluvia Amarilla por La Lluvia Dorada y no se la había presentado al concejal. Pero claro, cada uno tiene su bagaje cultural, ¿no? Porque claro, yo digo, de sexo en La Lluvia Amarilla, un hombre solo que se queda, habéis leído la novela llamada, se queda en la montaña, pero luego cuando ya me fui dije, este se ha pensado que es La Lluvia Dorada. Entonces no se lo dio al concejal porque dijo, a ver si me voy a meter en un problema yo. Y no sé, a ver si algún día alguien nos censura y pues eso también da mucha publicidad. ¿Alguna última intervención? ¿Algo más que queráis compartir, compañía? Que muchísimas gracias por haber venido a acompañarnos. Bueno, mañana la Hoguera de las Maravillas tiene casa agotada, no podéis decirlo, pero ya no quedan entradas y eso es también un gran regalo. Es un gran regalo para la compañía y para el teatro. Y es también algo que hacéis con vuestro esfuerzo. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. El Corral siempre os está esperando. Gracias.